adoración. Un feliz día para todos ustedes en este día especial que nosotros queremos, como cada día, presentarle un tiempo de adoración, donde mi esposa Shermila de la Cruz y mi persona Luis Miguel estamos para expresarle cada día los sentimientos especial que Dios tiene para cada uno de ustedes. Dios te bendiga, espero que en este día el Señor te bendiga, bendiga tu casa, bendiga tus hijos, tu esposo, tu esposa, y que en este día Dios hará grandes cosas en nuestras vidas. Seguro que Dios estará llenándolo de muchas bendiciones, que es lo que más hace falta. Y aprendamos algo importante, que en el día de hoy, igual que tendremos nuestra devoción, nuestra aclamación, pero especialmente aprender a agradecer a nuestro Señor, porque el solo hecho de habernos levantado el día de hoy ya es para decirle gracias. Porque el tiempo es de Dios, es perfecto. Estamos en tu programa Tiempo de Adoración, tu programa para glorificar al Dios Todopoderoso. El único Dios que siempre estará contigo. No hay otro Dios que buscar, no hay ni otra imagen que nosotros debemos tratar de encontrar en nuestra vida. Porque tenemos un Dios maravilloso que nos ha creado. ¿Por qué debemos cambiar nuestra imagen especial a un Dios buscando su cara? Esa es la imagen que hoy debes buscar. Es la imagen que hoy te vamos a demostrar, te vamos a entregar, porque tendremos en el día de hoy muchas alabanzas y también tendremos un testimonio muy especial. Sí, vamos a tener un testimonio con una pareja maravillosa, que Dios hizo un milagro en la vida de los dos. Vamos a tener un testimonio con Wanda y su esposo Francisco. Definitivamente un testimonio que yo sé que te tocará, que llegará a tu sentimiento y te darás cuenta de que si Dios ha hecho el milagro en esta pareja, estoy seguro que lo hará contigo también. Tendremos alabanza. Hoy tendremos a Nancy Amancio, que estará presentando un tema hermosísimo. También tendremos en esta mañana maravillosa en el cual vamos a iniciar un día maravilloso levantando nuestras manos. Y también vamos a tener sobre todo, aparte de testimonios, tiempo de devoción, donde vamos a hablar del libro de Job. Job capítulo 19, versículo de 25 al 27. Así que inmediatamente iniciamos con Samuel Hernández y nos dice: levanta tus manos. Levanta las manos al cielo conmigo y repite: Señor, levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas, aunque tenga 1000 problemas. Confiésalo con tus labios. Todo el mundo cantando conmigo. Levanto mis manos, aunque no tenga fuerzas. Levanto mis manos, aunque tenga 1000 problemas. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se dan. Nuevas fuerzas tú me das. Todo eso es posible, todo eso es posible. Cuando levanto mis manos. A ver los coros. Levanto mis manos. Levanto mis manos. Aunque no tenga fuerzas. Aunque no tenga fuerzas. Aunque tenga 1000 problemas. Levanto mis manos. Levanta las altas al cielo conmigo. Aunque
sucede cuando levantas tus manos? Cuando levanto mis manos, ¿Qué comienzas a sentir? comienzo a sentir una unción que me hace cantar. Cántale al Cuando Señor. levanto mis manos, comienzo a sentir Eso mismo estoy sintiendo ahora mismo. el fuego. Cuando levanto mis manos, Se van tus cargas y tus problemas mis también. cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible. Cuando levanto mis manos. Cuando levanto mis manos. Oh, yo comienzo a sentir una unción Que me hace cantar. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir el fuego, el fuego. Cuando levanto mis manos, mis cargas se van. Nuevas fuerzas tú me das. Todo esto es posible. Todo esto es posible Todo esto es posible. cuando levanto mis manos. Todo esto es posible. Todo esto es posible. ¿Cómo que dice el coro? Cuando levanto mis manos. Tarara. Levanta tus manos. Tiempo de adoración. En este momento inicia tiempo de aclamar a Dios. Y estamos aquí, oh Dios Todopoderoso, para compartir contigo esta oración maravillosa que hoy queremos. Porque la unión de dos personas se convierte en un solo ser. Un ser que debe buscar de Dios. Cuando en el matrimonio hay desigualdad, vienen muchas veces las pruebas difíciles. ¿Por qué no? Busquemos en el día de hoy como matrimonio, en que juntos amemos al único Dios, creador del cielo y la tierra, lleno de bendiciones, lleno de amor y lleno de palabras bellas para nosotros. Sí, Señor. Queremos en esta hora bendecir a los matrimonios, agradeciéndote a Dios Todopoderoso por el hombre y por la mujer, que tú hiciste en tu semejanza, Dios, que tú hiciste y creaste con tanto amor para poder glorificarte. Porque tú, Dios, eres maravilloso y das la oportunidad que a pesar de todos los errores que cometemos, nos das algo muy importante como seres humanos y en el matrimonio. Nos das la opción de escoger entre el bien y el mal. Por lógico, el matrimonio debe buscar el bien, para el bienestar de sus hijos, para el bienestar de su familia, para el bienestar de todos los seres que están alrededor. Cuando un matrimonio es un matrimonio bajo la cobertura de Dios, es un matrimonio único, es un matrimonio maravilloso. Y por eso hoy te invito a que como matrimonio busques ese sentimiento especial que Dios tiene en ti. Y si es la mujer que busca de Dios, tú, hombre, únete a tu mujer, dale refuerzo. Y si es viceversa, es el hombre que busque, la mujer es quien se pierde, que busque entonces la palabra del Señor y así le encontrarán siempre juntos. Bendice, Señor, a los matrimonios, Señor. Fortalécelos, Dios. Y reprendemos cada obra, Dios, que no sea de tu trono en sus vidas. En el nombre de Jesús y declaramos matrimonios con bases sólidas. Bases, Señor, fundamento que serán Cristo Jesús.
que Cristo será el rey de los matrimonios, que Él será la cabeza, Señor, como dice tu palabra, y que tú obrarás cosas grandes en todos los matrimonios en la tierra. Por eso de esta forma vamos a finalizar nuestra oración diciéndote, oh Dios Todopoderoso, gracias. Gracias por los matrimonios. Y Sí, gracias por los Señor. matrimonios que pronto llegarán a tus pies. Los Sí, matrimonios Dios. que hoy proclamamos que van a conocer de ti, Señor. Que se darán cuenta que el matrimonio es una base de la familia. Sí. Es una base del crecimiento de todo el ser humano. El Yes. matrimonio es la unión. Sí, Y no nos Señor. olvidemos que la unión en libertad es la unión que podemos hacer, pero ante todo es la unión de buscar a Dios Todopoderoso. Si hoy tienes una relación en liber, conviértela en una relación bajo el Cristo, Amén. bajo las leyes, bajo así Dios te va a bendecir y bendecirá a tus hijos y a tus futuros hijos. De esta forma, así te hemos presentado, Dios, los matrimonios. Vamos a continuar de una vez que Shelmina tiene una pareja especial en el día de hoy. Esta pareja especial que ellos ahora van a darnos a nosotros su testimonio, su vida, su parte. En 2 segmentos especiales compartiremos el conocer de ellos. Por eso hoy tenemos con nosotros A Wanda y a Francisco. Tiempo de adoración. Wanda Arias. Un placer para nosotros de Tiempo de Adoración compartir esta mañana con ustedes en este programa especial. Vamos a hablar un poquito de ti y también de tu esposo, sobre la vida. Vamos a hablar primero de ti, de tu proceso como joven. ¿Cómo iniciaste? ¿Cómo es tu vida de niña? Bueno, mi vida de niña fue una vida hasta ahora buena, pues yo fui muy traviesa, muy responsable también, pues mi madre siempre nos inculcó buenos principios. Fui una niña que se crió sin su padre, siempre mi madre fue padre-madre, profesora, su profesión fue ser profesora y nos educó bien. Me crié, a veces tenía que cargar agua porque no había agua en la casa. Y cuando me iba al kilómetro 22, que era donde vivía mi abuela, íbamos los fines de semana, wow, ese era mi paraíso. Estamos hablando de cuántos años. Digamos que 7, 8, 9, 10 años era mi paraíso, era... Tú bueno, naciste en la República Dominicana. yo entonces. nací en Gualey. En Gualey. En Gualey. Tú eres gualeña. Sí, yo nací en Con Gualey. mucho orgullo. Con mucho orgullo, yo nací allí. No me crié allí, pero nací allí. Naciste ahí. Sí. Pero este proceso que me estás contando del agua y todo eso, ¿pasó en Gualey? En el Simón Bolívar. Le dicen urbanización Simón Bolívar. Si no me Ahora. equivoco. Antes era barrio Ahora, Simón Bolívar. barrio Simón Bolívar, también está pegado con él los guandules, Ok, por ahí. ok. Por ahí me Estamos crié hablando yo. de que en ese tiempo tú sentías que eran barrios peligrosos. Bueno, en ese tiempo comenzó a surgir la delincuencia. Ese tiempo fue el tiempo que comenzaron los atracos, que comenzaron los muertos, porque puedo recordar una vez que veníamos, no recuerdo de dónde, si era del mercado o de dónde, que la policía estaba persiguiendo a un Delincuente. muchacho, a un delincuente. Y el muchacho había un hombre que estaba vendiendo, porque allá se usa que hay gente vendiendo cosas en triciclo. Ok. Y recuerdo que el muchacho cogió el agua de la remolacha Ok. y se la tiró arriba para que la policía creyera que él estaba estaba ensangrentado. muerto y que Wow. estaba ensangrentado. Entonces yo creo que ahí fue que comenzó el tiempo malo, comenzaron a surgir delincuentes, todas esas personas de la orilla del río que tenían muchas necesidades, Correcto. esos niños, esos adolescentes comenzaron a crecer y a hacer muchos vandalismos. Entonces, estamos hablando de que cuando llegas a esa edad de 10 años es cuando tú empiezas a conocer, podríamos decir, lo que es la vida, podríamos decir, de tu infancia. Bueno, no, yo digo que para conocer lo que es la vida, en realidad yo lo conocí más pequeña, porque al ver a mi mamá trabajar tan pequeña, yo tenía que cuidar a mi hermano, tenía que estar ahí en la casa, mi mamá se iba y cuando venía se sentaba, yo recuerdo mi mamá fue una madre excelente. Para lo que estábamos viviendo fue una madre excelente, llenó todos los hoyos posibles que teníamos en nuestras vidas.
Y ella, yo recuerdo, mi mamá fumaba cigarrillo y tenía las uñas largas. Eso es un recuerdo que me viene muy precioso, aunque no lo parezca, porque mi mamá se sentaba en el sillón a corregir los exámenes de los estudiantes, porque mi mamá daba clase 2 tandas. Y con su cigarrillo, y ella me decía, Wanda, ponme un poquito de café. Yo le ponía el café. Me decía, mis hijos, la nevera está ahí. Ella cocinaba y nos daba de comer, pero en la tarde esa nevera era de nosotros. Compraba palitos de queso, salchichón, muchas cosas y nos lo ponía ahí y eso era de nosotros. Nunca tuvo ella ese, que no le ponga la mano a esto, que ella trabajó para nosotros, esa mujer dio todo para nosotros y mi infancia yo la recuerdo así. Recuerdo que ella usaba unos chalecos muy elegantes para ir a dar clase y yo aprendí a planchar muy temprana edad. Y a los 8 o 9 años, yo como no teníamos tabla de plancha, yo abría una sábana abajo y ahí yo le planchaba sus chalecos y sus faldas y había unos pantalones bien hermosos. Mi mamá una rubia hermosa. Y sigue siendo una mujer muy hermosa. Amén, sigue siendo una mujer muy hermosa. Y recuerdo que ella, yo la miraba y yo la veía y yo decía, Dios mío, estos muchachos me van a matar, pero cuando ella decía me van a matar, yo le pregunté, mami, ¿usted está hablando de nosotros? Me decía, no, mi hija, es que ustedes son los hijos que yo parí, pero yo tengo más de 70 hijos. Y mi madre. Sin dolor. Y yo dije, pero mami, ¿cómo así? 70 hijos. Me dice, sí, mi hija, cuando tú me ves aquí sentada, corrigiendo exámenes de mis hijos, correcto, porque inmediatamente tú le enseñas a una persona morales y criterios, le estás dando una educación, tú eres su segunda mamá. Nosotros los maestros somos su segunda madre. Y ese es un principio que mi mamá me enseñó desde muy pequeña. Vamos a preguntarle a Francisco. Francisco, ¿qué podemos conocer de Francisco de niño? Háblame del Francisco niño. Bueno, yo siempre he sido bendecido, gracias a Dios. Yo siempre he sido un niño tranquilo, ordenado. A mí no me... Un niño ejemplo, como diríamos. Un niño ejemplo, sí. ¿De qué ciudad eres original? San Cristóbal. San Cristóbal, sí. De la ciudad de Trujillo, sí, como sí, dice. sí. Eso está muy cerca a la capital, apenas media hora. 20 minutos. Sí. Sí, mi madre siempre, nosotros somos 5 hermanos machos. Okay. Mi madre siempre cada vez que salía nos dejaba oficio, nosotros sabemos cocinar, sabemos limpiar, siempre nos manteníamos ordenados. Yo era uno de los menos reguerosos de la casa. Yo siempre estaba ordenado, me gustaba mi limpieza y todo. ¿Hay algo que te haya impactado de niño? ¿Algo que haya sido un impacto para ti? Creo que haya sido un impacto. Algo que te sorprendió, que dijo, wow. Yo tuve, mi madre, una de las cosas fue que mi madre siempre quiso una niña hembra. Y ella cuando hizo la barriga mía, ella pensó que yo era hembra. Pero el Señor, gracias a Dios, le dio un macho. Le dio como otro varón más. Un macho. Y dicen incluso en nuestros tiempos de antes, eso era muy traumático. Cuando la mujer espera a la hembra y le sale el hombre, entonces todo el mundo queda, espero que haya salido bien hombre. Sí. En este caso, gracias a Dios, todo salió bien. Todo salió bien, sí. Entonces yo me he sentido siempre como quizás desde la barriga ella tuvo ese amor hacia una hembra. Entonces ella se ha quedado, yo siempre he sentido como ese amor con ella, conmigo. Siempre se ha quedado apegada. Tú estás muy unido a tu madre. Sí. Y a tu familia completa, me imagino. Una persona que busca de Dios es una persona que tiene que tener un amor, tiene que tener un acercamiento muy grande con la familia, ¿no? Sí. Seguro. A pesar de que en la Biblia dice que el momento de que uno se casa, ya cambian las cosas. Ya te empiezas a crear tu propia familia. Deja a tu padre y a tu madre y únete a tu esposa. Eso es cierto. Vamos a seguir hablando con Wanda, porque ahora quiero que Wanda entre a la etapa de la parte ya juvenil de la niña. Sí, cuéntame. Yo recuerdo, como dije ahorita, el kilómetro 22 era mi paraíso. Cuando nosotros llegábamos, porque en la finca de mi abuela había mata de mango, mata de plátano. A mí me gustaba mucho atraparme en los árboles, coger la cácara de China con una gomita y tirarse a mi abuela que fumaba cachimbo. Y una prima mía que se llama Mercedes nos llevó a mi hermano más grande y a mí al sábado de Corporán a cantar, porque yo de pequeña he tenido buena voz. Ese es el sueño de todos jóvenes, ir a Corporán, ¿no? Sí, y yo sí, era una niña traviesa, pero yo era traviesa
en muchas cosas. Mi mamá le prestaba una cosa de lavar a la mujer y yo me paraba con mi manito en la cintura y le Una decía, batea le una prestaba. batea. Batea. Y yo me paraba con mi manito en la cintura, me dice mi mamá, y yo le decía, esa batea de mi mamá, dámela. Y la vecina es que se ponía de tú a tú conmigo. Ay, mi madre. Y yo de que me ponía hasta tirarle piedra. O sea, yo siempre he sido una persona que yo defiendo los derechos de la otra persona. Y recuerdo esa vez que nos fuimos a Salvador de Corporán, llegamos muertos del hambre, el kilómetro 22. Y Mercedes está en la puerta de la cocina, mi abuela está en la casita de abajo y ella está fumando su cachimbo. Y nosotros, tú sabes, con esta hambre, porque había que hacer una fila de temprano por la mañana. Y cuando llegamos a la casa habían unos platos tapados, pues nosotros no nos importó. Tapamos esos platos y comenzamos a comer y la prima mía mirándonos. Cuando acabamos de comer, dice la prima mía, viene y dice, ¿ustedes se comieron eso que estaba ahí? Dice mi hermano, sí, tita, porque así le decimos, tita. Dice, eso estaba envenenado, eso era para unos ratones. Ay, Dios Y mío. mi hermano pegó un brinco para abajo, para donde estaba mi abuela, y fue y se le tiró a mi abuela y le dijo a mi abuela, ay, abuela, abrázame que yo no quiero morirme sin que tú me des un abrazo. Y eso a mí me impactó. Eso fue lo que más te impactó. Sí, por decirlo. me impactó, porque al ver, porque mi hermano, o sea, siempre ¿Tú nosotros también pensaste supimos, que te ibas a morir? ¿sabes? Yo era como más... de que si viene la muerte no hay problema. Sí, ¿me entiendes? Y yo le digo, pero te vas a morir, quédate aquí. Si tú vas para donde mamá o no vayas, como que no te vas a morir. Pero me impactó el amor tan, porque sí sabíamos que él amaba a mi abuela, Sí. que era su delirio, pero no para tanto que tú desearas un amor de una No me persona muero antes sin de un abrazo morirte. tuyo. Eso me impactó. Eso fue algo. Sí. Hablemos ahora de cuando ya empiezas a crecer, ya empiezas a convertirte en toda una señorita. Bueno, algo que marcó mi vida cuando yo comencé a crecer fue la venida para acá. Porque aunque Venida aquí a Curazao. Curazao, sí, porque al criarme de esa manera, ser la única hembra de la casa y tener que tomar a veces algunas decisiones en la casa por mi madre, porque no estaba allí, a veces estaba en las clases, yo tenía que ser como no la mujer, sino que tomar alguna decisión con mi hermano menor o decir, ok, voy a cocinar esto, voy a cocinarlo, pero no la mujer. Ese papel nunca lo tuve. Mi Ok. mamá fue muy responsable en eso. Siempre fue madre y padre en totalidad. Ok. Pero sí nos enseñó que teníamos que tener responsabilidades. Y bueno, cuando vine para acá, que veo un personaje, es tu papá. Mi papá. Este señor es con el que me casé, o sea, la explicación que le dan toda la madre a sus hijos. Y me encuentro con un hombre que me dice lo que tengo que hacer, lo que no tengo que hacer. Fue para mí un shock muy grande. Al no tener esa figura paterna, fue un cambio de 360 grados, si se puede más. Porque a mí de verdad que me impactó y me llenó de celos ver a este hombre. Porque normalmente cuando... ¿Qué sentías tú en ese momento? ¿Como que te iban a robar el amor de tu madre? Más que todo. Y también que la figura paterna en mi casa no había. O sea, ¿qué hacía acostumbraste esta personaje en mi casa? Claro, tú te ¿Qué hacía acostumbraste que tu mamá personaje? era tu papá y tu mamá. Exacto, o sea, yo cumplía las órdenes, o sea, en mi casa no había una figura, no había un hombre, no lo había. Y más que cuando me sentía algo, yo dormía con mi mamá, si tenía una fiebre, mi mamá me llevaba a dormir con ella. Y ahora no se podía porque este personaje estaba durmiendo con mi mamá. No se podía. Y para yo entrar al cuarto de mi mamá, ahora tenía que tocar puertas. Que habían nuevas reglas. Habrían reglas para yo ir al cuarto de mi mamá a buscar una ropa, que si yo quería, un ejemplo, porque yo era que decía, mi mamá se ve bonita con esto, déjame plancharle esto. Ahora este hombre me dice que necesito pedirle llave. ¿Llave para qué? Si yo voy a buscarle una ropa a mi mamá para que se ponga, pero era con lo que la costumbre de niña, pero ya yo era una adolescente, ¿me entiendes? Entonces esas fueron cosas que de verdad me impactaron hasta el punto de una rebeldía total. Ya yo decía, esta mujer no me quiere, ya no me quiere. Yo comencé a pensar cosas increíbles. Si no hubiese ¿Tú sido sientes porque... que esto cambió tu vida, Wanda? Sí, ¿Hizo mucho. que tú te convirtieras en la Wanda que ahorita vamos a conocer? Sí, mucho. La Wanda... Mucho. La Wanda fuerte. Mucho, Aguanta, mucho, porque yo pienso que ese fue el detonante. Porque yo siempre había sido ya de niña y de adolescente fuerte, de carácter fuerte,
al no tener esa figura paterna y tener que tomar decisiones y tener que hacer, ¿cómo te digo? Bloquear los sentimientos para que no me hicieran daño. Ok. Mostrar... Hacer una barrera. Exacto, un escudo. Un escudo. Tuve que hacer un escudo y yo era gorda y siempre tuve mucho de atrás y delante. Y No eras gorda, eras llenita de amor. Yo estaba sobrellenada de amor por todos los lados y me decían bola de grasa. Oh, wow. Como dice el dicho, tú no bajabas la escalera, sino que rodabas. Yo la rodaba y a milla. Y me decían jabá y bola de grasa. Y eso a mí Te mataba. Uy, yo peleaba todos los días. Todos los días yo peleaba. Bueno, Wanda, nosotros vamos a tener que hacer un corte ahora para luego continuar porque hay tantas cosas que hablar con ustedes que este tiempo creo que no sería suficiente. Pero ustedes me dijeron que había una canción de la Nancy Amancio que a ustedes les gustaba. ¿Cuál es esta canción para que nosotros le presentemos al público? Declaro. Declaro, ¿por qué esta canción les impacta? Déjame preguntárselo a Francisco, porque ahorita vi a Francisco cantar esta canción, ¿por qué? Porque es una canción que todo lo que declaramos con nuestra boca se cumple. Cuando alguien declara o profetiza sobre alguien, esa palabra tiene que cumplirse, no puede venir en vano. Pues vamos inmediatamente a presentarle ese tema que lleva como nombre Declaro. Vamos a declararlo. Nos cubrimos con la sangre de Cristo para declarar esta palabra. Aleluya. Gracias, Señor. Es en tu nombre. Tu propósito en mi vida es bendecirme. Tu propósito es entregarme las naciones, que yo pueda alcanzar lo sobrenatural. Ese ha sido tu propósito en mi vida. Declaro que tu palabra se hace realidad en mí. Declaro que lo imposible se hace posible, que todo ojo podrá ver, que en tu nombre hay poder. Ese ha sido su propósito en mi vida. Y por eso yo declaro por la palabra que los muros caen, declaro por la palabra que el cielo se abre y que todo por la palabra que los muros caen, declaro por la palabra que el cielo se abre y que todo podrá ver que solo en ti está el poder. Su propósito es llevarte a las alturas. Su propósito es llevarte a otro nivel. Que tu familia es bendecida. Declaro que todos tus hijos alcanzan salvación, que todo ojo podrá ver, que en su nombre hay poder. Ese ha sido su propósito en tu vida. Declaro por la palabra que los muros caen, declaro por la palabra que el cielo se abre y que todo podrá ver que solo en ti está el poder. Declaro por la palabra que los muros caen, declaro por la palabra que el cielo se abre y que todo podrá ver que solo en ti está el poder. Declaro cielos abiertos, lluvia de bendición, claro lluvia se pudre a causa de la unción. Dios te dará las naciones y todas esas promesas la verás en tu vida y en ti se cumplirá.
por la palabra que los muros caen. Declaro por la palabra que el cielo se abre, que todo ojo podrá ver, que solo en ti está el poder. Declaro por la palabra que los muros caen. Declaro por la palabra que el cielo se abre, que todo ojo podrá ver, que solo en ti está el poder. Está el poder. Aleluya. Hay poder en Cristo. ¿Dónde están los intercesores? Aleluya. ¿Dónde están los intercesores? Aleluya. Vamos a quebrantar. Quebrantamos toda fuerza del mal. Quebrantamos toda oposición. Quebrantamos todo lo que no provenga de Dios. Quebrantamos toda hueste de maldad. Todo principado, toda potestad de las tinieblas. Lo quebrantamos ahora mismo. Tomamos posesión. Arrebatamos a nuestros hijos. Arrebatamos la familia. Arrebatamos los hijos. Aleluya. Oh Señor. Es en tu nombre, Padre. Es en tu nombre. Se cae la fortaleza. Me levanto para cortar. Aleluya. Oh sí, Señor. Es en tu nombre. Declaro por la palabra que los muros de esclavitud al pecado. Esclavitud al pecado se cae. Todo espíritu contrario al propósito de Dios se cae. Oh sí, Señor. Se cae. Oh, el día de Jehová ha llegado. El día de Jehová ha llegado a tu vida. Oh sí, Señor. Disfruta de Dios. Los cielos son abiertos. Los cielos se abren. Los cielos de Dios se abren a esta hora. Los cielos de Dios se abren ahora mismo. Los cielos de Dios se abren ahora mismo para traer paz. Aleluya. Los cielos de Dios se abren ahora mismo. Tiempo de adoración. Estamos directamente desde el Hotel Plaza, un hotel hermoso situado aquí en Curazao.